Piali, neno toca lilica el tonaque. Saludos desde Chocamán, Veracruz. Desde aquí vamos a hacer la lectura de este tonali que corresponde a la segunda casilla de la 13ª. Ome Quiahuitl, 2, lluvia. Estoy en una plantación de café. Este lugar se llama El Beneficio y bueno, hay 60 variedades de plantas de café. La variedad Bacamara, dicen, es la más exquisita y bueno, aquí la tenemos. Y fíjense que me platicaban que cuando el café está rojo, ya está maduro, se le nombra que está, el fruto está encerezado. Es decir, parece una cerecita. Ahorita voy a buscar por aquí una que ya esté en ese tono para que ustedes vean qué precioso se ve el color. Bueno, en el numeral 2 tenemos a la tierra, Tlaltecuhtli. Y esta señora maravillosa que es la tierra nos brinda sus beneficios cuando la cultivamos con amor, con cariño, con determinación. Miren, aquí está, vean qué bonito color. Por eso le llaman cereza. Exquisito, ¿verdad? Bueno, pues les decía yo, esta señora es la tierra que tiene armonizado el principio femenino y masculino, nos obsequia estas plantas maravillosas y otras más que son nuestro sustento a través del cultivo realizado con amor. Y con ese mismo amor con el que nosotros sembramos y cultivamos la tierra, debemos hacerlo hacia nuestra persona. ¿De qué nos alimentamos? Me platicaba uno de los socios de este lugar, que Felipe, se llama Felipe, me platicaba que el café que generan aquí es orgánico. Pero orgánico en este lugar se refiere a que no hay productos químicos o productos industrializados que se ocupen. El abono que ellos utilizan es una lombricomposta y todo lo que preparan para combatir las plagas es pues esa base de cosas naturales, evitando los procesos industrializados, por decirle así. Bueno, pues, ¿quién viene acompañando a él la tierra? El Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso, y tan precioso como este lugar. Hoy vamos a ponernos unas plumas de colibrí y vamos a disfrutar de este lugar maravilloso. Voy a dar una vueltecita para que ustedes vean lo majestuoso de esta tierra. Vean, se antoja vivir en el campo, ¿cierto? Yo espero que las señoras sobrenaturales me concedan el gusto de poder algún día tener un pedacito de tierra donde compartir con ella la grandeza de poder cultivar mi ser, igual que cultivar lo que consuma. Quiahuitl es la lluvia. Quiahuitl es un signo que es la misma carita de Tlaloc. Y sabemos que Tlaloc es el líquido celeste que fertiliza la tierra. Y esta tierra que se fertiliza gracias a la lluvia es pues como la mujer. Y hoy estamos en una coordenada, en un signo que es del rumbo del Cihuatlampa, de las mujeres. El color es el negro, disculpen que hoy vengo de blanco, pero bueno, el color es el negro. Y el color hoy también es el verde, porque el verde es vida. Y los principios femeninos damos la vida. Y somos las que almacenamos agua en nuestro vientre para poder gestarla. Así como esta tierra maravillosa que necesita del agua, del líquido fertilizante de Tlaloc, así nosotros pensemos en sentido simbólico y metafórico que necesitamos de ese líquido vital, este líquido que oxigena la tierra y que nos oxigena a nosotros. Hoy tenemos un grave problema porque el agua ya no tiene los minerales que se requieren. Y bueno, por ahí me decían que es muy fácil ponerle los minerales al agua de garrafón. Me hablaban de ponerle limón, de ponerle bicarbonato. Bueno, pues se queda de tarea investigar esa receta. ¿Quién acompaña como señor de la noche? Istli, ese ser maravilloso que tiene una patita sobre la tierra, sobre la montaña,
y otra sobre un cuerpo de agua. Él es el ser que facilita que tú vayas del mundo del hombre, del tiempo del hombre, al tiempo del mito. Mira, aquí va corriendo el agua, esa serpiente maravillosa que es Chalchutlicue, dualidad de Tlaloc, por toda esta tierra para llegar esa fuerza oxigenante de este gran señor, el señor del rayo. Bueno, pues, ¿cuál será el conjuro para este tonale? Hoy yo mismo soy Ome Quiahuitl, la armonía exquisita de la lluvia con la tierra. Tengo la fuerza de esta señora, señor maravilloso, que gesta las semillas en lo profundo, en lo oscuro, en lo húmedo. Soy revitalizante, alegre, festivo, como Quiahuitl, que es la precipitación del señor Tlaloc. Yo tengo la fuerza para hacer germinar toda semilla que haya en mi interior. Un placer compartir. Si te ha gustado este video y este lugar maravilloso, dame un like. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Ven a Chocamán o a otro lugar en donde puedas apreciar la grandeza de El Tlaltecutli. Imagínate este lugar con esa lluvia maravillosa. Igualito que tú, tan maravilloso o maravillosa como nosotros los seres humanos. Bueno, nos vemos pronto y saludos a todos mis amigos que son Quiahuitl y que como la lluvia, cuando se precipitan, son alegría, gozo festivo de estar aquí en este espacio-tiempo. ¡Tiota!